Quería comenzar en esta mañana preguntando cuántos tienen sueños, cuántos tienen anhelos, cuántos tienen metas que cumplir. Supongo que la mayoría. No todos lo tienen, ¿verdad? Pero supongo que la mayoría. Y muchas veces nos hemos visto enfrascados en dificultades, en preocupaciones, en problemas, justamente por estar buscando esas metas o esos sueños. Probablemente no sea vuestro caso, pero algunos estuvieron buscando un sueño y lo que encontraron fue una pesadilla. Algunos estuvieron detrás de una meta y ahora no encuentran la salida. Quizás estuvieron dándole valor equivocado a esta fórmula, a la fórmula que sí, que la palabra nos dice que hay una fórmula para que todo nos vaya bien. Y aritmética básica, ustedes se acuerdan cuando comenzaron matemática, decía A más B igual a C, ¿verdad? Se daban valores a A, a B y por resultado tenía uno C, ¿verdad? Probablemente nosotros hemos estado haciendo A, yo, más B, mis sueños, mis anhelos, mis metas. Como resultado, problemas, dificultades, ya no sé cómo salir de esto. La fórmula o los valores correctos de los cuales la Biblia nos habla es A, Jesús, más B, buscad el reino de Dios y su justicia, y como resultado tendremos la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Y yo sé que muchos han estado utilizando los valores correctos a esta fórmula. ¿Y sabes qué han obtenido como resultado? Más de lo que pensaban, más de lo que querían. Porque Dios nos sorprende. Cuando nosotros estamos buscando el reino de Dios y su justicia, y Cristo es lo primero, nos sorprende. La pastora en estas últimas 4 semanas nos estuvo hablando de ese gran amor de Jesús por nosotros, que es ancho, largo, alto, profundo. Y los invitaría a que ustedes puedan meditar en esos 4 mensajes que usted los tiene en internet. Pero no vamos a poder entender de ese gran amor de Cristo Jesús por nosotros mientras no conozcamos a Jesús. Y este mismo pasaje que utilizó la pastora en Efesios capítulo 3, versículo 18, quien escribe es Pablo. Y me gustaría que usted abra sus Biblias justamente en Filipenses capítulo 1, versículo 21. El mismo que escribió Efesios es el mismo que escribió en Filipenses. Cuando usted lo tenga, diga un amén bien fuerte. Es más, me atrevo a decir que todos se lo conocen. Lo tenemos. ¿Cómo dice? Porque para mí... Repítalo otra vez. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre amado, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo ya nos esperaba aquí. Gracias por ensanchar, Señor, nuestra vida. Gracias por estar aquí, Señor, esperándonos para dar a nuestras vidas, Señor, y a darnos a nuestro espíritu lo que necesitamos. Te pido, Padre amado, en esta mañana, Señor, que abras nuestros ojos espirituales. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, que tu palabra pueda calar en lo más profundo de nuestros corazones, que no seamos oidores nada más de tu palabra, que seamos también hacedores de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, que tú que moras dentro de nosotros, te pido, redarguye nuestro corazón en esta mañana y sé tú revelando tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. O sea que Pablo podía decir, para mí
vivir es Cristo y morir es ganancia. Ojo de que aquí Pablo no se está refiriendo, que cuando dice que morir es ganancia, no se está refiriendo a la muerte natural que él va a tener cuando llegue a viejito y se vaya a morir como ley de la vida. No, él se está refiriendo a que tarde o temprano su cabeza iba a estar pedida. ¿Y por qué? Por estar predicando a Jesús. No iba a ser el primero, no iba a ser el último, ni el único. Es más, a sus pies, él dio aprobación de poder ejecutar a un cristiano, al primer mártir cristiano, Esteban. Así que él sabía que cuando él decía que para mí morir es ganancia, no era porque iba a llegar a viejito y se iba a morir. Sabía que su vida, tarde o temprano, le iba a costar la cabeza. Jesús nos ha dado una oportunidad de vida y de vida eterna. Y a muchos Jesús les ha dado 2 oportunidades de vida física. Dios ha obrado un milagro en ellos cuando estaban probablemente en camino, cuando la ciencia decía de que ya no ibas para más en esta tierra, y Dios obró un milagro, Dios te trajo nuevamente aquí, estás vivo y coleando, y más sin embargo, estamos viviendo a espaldas a Dios, como que Dios no existiese. Entonces, si apenas podemos decir que para mí vivir es Cristo, menos entonces podremos decir que morir es ganancia. Si este virus, este bicho invisible, me puede mantener en mi casa encerrado, dejándome de congregar en la casa del Señor, ¿cómo será entonces cuando venga la persecución de la iglesia? ¿Estará usted metido bajo su cama? Porque será el momento en cuanto más nosotros necesitamos predicar a Cristo. Entonces, ¿qué hacía Pablo? ¿Qué sabía Pablo para decir? Porque para mí el vivir es Cristo. Déjeme decirte que si esto está en la Biblia, esto es para nosotros también. Y lo que me gusta de este pasaje es que este pasaje no es de aquellos pasajes que usted tiene que personalizarlo. Porque hay ciertos pasajes cuando nosotros lo personalizamos en nuestra vida, como que toman otro ambiente, como que toman otra mirada. Dios nos revela una cosa diferente. En este pasaje no necesitamos personalizarlo. Quiero que lo lea nuevamente. Y quiero que vea qué dice. Dice, porque para mí, no es para el vecino, no es para el que está a su costado, es para mí. Por lo tanto, para mí debe ser Cristo en mi vida. Mire, es fácil mencionar pasajes bíblicos y somos expertos en hacerlo esto cuando todo anda bien. Pero cuando las papas queman, difícilmente oramos, menos leemos la palabra. Y si nos congregamos somos como Julio Iglesias. A veces sí y a veces no. Así que nuevamente pregunto, ¿qué hacía Pablo para decir, para mí vivir es Cristo? Simple. Buscaba conocer a Jesús. ¿Qué sabía de Jesús? Que era el Cristo, que era el Mesías. Y a pesar de que sabía quién era Jesús, seguía buscando de Jesús.
porque entendía que en Jesús estaban todos sus sueños, todos sus anhelos, todo lo que él hubiese deseado, lo encontraba en Jesús. Todo lo que hizo, todo lo que logró, nunca fue mayor o más alto que conocer a Jesús. Cuando nuestros sueños, cuando nuestros anhelos, cuando nuestras metas están arriba y Jesús está por debajo de esos sueños, de esos anhelos, necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos conocer a Jesús. Así que vamos a dar un paseo por la Biblia. Usted no tiene que, le voy a obviar el estar buscando. ¿De quién es este Pablo? Muchos sabrán quién es este Pablo, pero quiero recordárselos. ¿Quién es este Pablo? Este Pablo es Saulo de Tarso. Su nombre judío, Saulo, nacido en la ciudad de Tarso, de Cilicia, lo que hoy día es Turquía. Nació aproximadamente entre el año 5 y 10 después de Cristo. Se podría decir que era contemporáneo con Jesús. Dice que en su juventud fue llevado a Jerusalén y estudió en lo que se podría llamar la mejor escuela de teología, a los pies de Gamaliel. ¿Y quién es este Gamaliel? Gamaliel fue un fariseo reconocido, un doctor de la ley del Torá. ¿Qué es el Torá? Es el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de del Antiguo Testamento. Y este Gamaliel era un prominente miembro del Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? El Sanedrín era la corte suprema de la ley judía cuya misión era administrar justicia interpretando y aplicando el Torá, la ley sagrada. Estaba compuesta como un mínimo de 23 miembros y un máximo de 71. Y ahí en el Sanedrín fue juzgado Jesús en la madrugada, cuando todos dormían. ¿Qué más nos dice Pablo en Filipenses 3, capítulo 3, versículos 5 al 6? Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Y en esta persecución a la iglesia, llegamos a Hechos, capítulo 7, versículo 58. Y dice, echándole fuera de la ciudad, ¿a quién? A Esteban, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus mantas, sus vestidos, a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo de Tarso. Y Saulo consentía su muerte. Y en aquel día se hizo gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, y los entregaba a la cárcel. Cualquier parecido con el futuro es mera coincidencia. Y dice, mas los que fueron esparcidos, me encanta como dice esto, iban todos por todas partes anunciando la palabra de Jesús. Ve que no se metieron debajo de su cama en esta persecución, sino que salieron, se fueron y comenzaron a predicar la palabra. Dice que se esparció hasta Fenicia, Chipre, Antioquía. O sea que cuando venga esa persecución, lejos de esconderse debajo de la cama, es cuando más tenemos que hablar de Jesús. Pablo no se quedó tranquilo, sino que fue hasta Damasco a buscar a esos blasfemos. Pidió cartas. Oye, allá en Damasco hay unos blasfemos.
Entonces, camino a Damasco, aconteció que llegando a Damasco, súbitamente se acercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo él a tierra, oyó una gran voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: entra a la ciudad y se te darán órdenes. Así que hasta ese momento, Pablito ni era discípulo de Jesús, ni andaba con Jesús, no era parte de los 12 discípulos o de los 12 apóstoles, no había andado para escuchar las enseñanzas de Jesús. Es más, Jesús había muerto, resucitado y llevado a la diestra del Padre. Y Pablo, o Saulo, que era un judío fariseo, se convirtió a Jesús. Su vida dio un cambio de 180 grados. Cuando él iba persiguiendo a la iglesia, él terminó siendo iglesia. En todo el trayecto la Biblia lo llama Saulo, hasta que llegamos a Hechos 13:9. Y Saulo es el nombre judío que tiene Pablo, que significa el invocado, el llamado. Pero más después él se comienza a llamar con su nombre de pila romano, Pablo, que significa pequeño, griego, pequeño, poco. ¿Qué tal diferencia? Del invocado al llamado, al pequeño, al poco. ¿Pablo conocía las Escrituras? Claro que sí. Había estado en la mejor institución bíblica. Y a través de las Escrituras, Pablo día a día descubría a Jesús a través del Torá, del Pentateuco, de los Salmos, de los libros de los profetas. Y Pablo comenzó a predicar a Jesús mediante las Escrituras. Y lo hizo hasta sus últimos días, no dejó de buscar a Jesús. A tal punto que todo lo que él era, todo lo que tenía, todo lo que había conocido, todos sus logros, todo lo que había conseguido, siempre lo tenía como basura por el incomparable conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y después de tantos años, Pablo ya no conocía a Jesús. Claro que sí. Pero nos faltaría una vida y otra vida y otra vida para poder conocer a Jesús. Y aún eso no fuera suficiente, poniéndose 24 horas al día a buscar de Jesús. Encima, todo lo que pasó Pablo. En 2 Corintios 11, 23 al 28 dice: ¿son ministros de Cristo? ¿Como loco hablo? Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin medidas, en cárceles más, en muerte muchas veces. De los judíos he recibido 5 veces 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y un día he estado en lo profundo del mar. En camino muchas veces peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros por los falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchas vigilias, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudo. Pregunto, ¿habrá alguien aquí que haya pasado uno de estas cosas? Mas sin embargo, nada de eso detuvo a Pablo de predicar a Jesús, de conocer más a Jesús, de buscar más de Jesús.
Sus sueños, sus anhelos, sus metas eran conocer a Jesús. ¿Y qué recibía Pablo? Persecución, vara, naufragio, ser apedreado, peligro por donde iba. Pero a pesar de todo, él podría decir, para mí vivir es Cristo. ¿Cómo Pablo conoció a Jesús? Usted me dirá, claro, camino a Damasco se le apareció. Y yo le preguntaré, ¿eso fue suficiente para Pablo para conocer a Jesús? No. Pablo empezó a conocer a Jesús mediante las Escrituras. Y cuando hablo de las Escrituras, hermano, me estoy refiriendo al Antiguo Testamento. Porque no existía el Nuevo Testamento. Es más, él es parte del Nuevo Testamento. Él no lo sabía, pero él es parte del Nuevo Testamento. Así que cuando él llega a Berea, en Hechos capítulos 17, el versículo del 11 al 12, dice que, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñándola cada día, las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Y así creyeron muchos de ellos. ¿Y qué predicaba Pablo? Pablo predicaba a Jesucristo resucitado. Ya que en el Antiguo Testamento de tapa a tapa habla de Jesús. Y esa fue la revelación que tuvo Pablo. Yo creo que cuando Pablo comenzó a leer las Escrituras, como dice el pastor, el cerebro de Pablo habrá hecho ¡puf! Y yo creo que más que eso habrá sido como fuegos artificiales. Me imagino que Pablo comenzó a leer las Escrituras con una desesperación de encontrar a Jesús en las Escrituras e ir descubriendo desde su nacimiento hasta su muerte y su resurrección. Pablo no tenía otra vía de conocer a Jesús si no era mediante las Escrituras. Ahora a nosotros se nos ha dado el Nuevo Testamento. Tenemos los 4 evangelios. Bueno, yo llamo a las cartas de Pablo un evangelio más. Tenemos las diferentes cartas, tenemos el Apocalipsis. Prácticamente tenemos masticadito las cosas. Está ahí Jesús. Cuando usted habla del Nuevo Testamento, está Jesús ahí al frente. Si usted va al Antiguo Testamento, hay que escudriñar, hay que cavar, hay que conocer para poder encontrar a Jesús. Usted tiene el Nuevo Testamento. No hay manera de conocer a Jesús si no es a través de las Escrituras. Por eso también el venir y escuchar las palabras aquí juntos como un solo cuerpo también es parte de conocer a Jesús. Él se da a conocer a través justamente de las prédicas que se puedan estar dando de los altares, de los templos. Ahora tenemos la tecnología, gloria a Dios. Usted tiene la oportunidad de poder llegar a su casa y comenzar a escuchar esos 4 mensajes del amor de Dios, porque yo no creo de que usted esté acá en los pocos minutos concentrado a lo que se habla acá. Por ahí se le pasarán los problemas que usted tiene, qué comerá, qué hará. El hijo demandando y uno ahí con el hijo y eso, gloria a Dios. ¿Y qué pasó? ¿De qué me perdí? Usted tiene la oportunidad de ir nuevamente a las páginas, al YouTube y volver a escuchar eso. Porque déjeme decirle, usted no escucha una música una vez y ya. Usted le da a esa música, como diríamos en mi tiempo, hasta que el disco se raye. Hasta que usted no se sepa la letra, usted le va a dar y le va a dar y le va a dar. ¿Cuánto más la palabra de Dios, hermano?
que es la que edifica nuestras vidas. Esa palabra que es el Logos de Dios, que es Jesús. Hermanos, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, Jesús es el Logos de Dios. Es la palabra viva, es la palabra que nos da vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted abre la Biblia, no está abriendo un mero libro. Usted tiene al frente el Logos de Dios. Usted tiene a Jesús al frente. Ahora usted puede haber tenido una experiencia espiritual, sobrenatural, linda, maravillosa. Se le puede haber aparecido el mismo Jesús como se le apareció a Pablo. Pero eso no es suficiente. Esa es una revelación para buscar de aquel que se dio a conocer a través de esa revelación. Pero tenemos que introducirnos a conocer las Escrituras para que Jesús sea revelado en nuestras vidas. Ahora, quizás usted no tuvo esa experiencia maravillosa, religiosa. Hasta el día de hoy usted escucha, pero usted no la ha tenido. Eso no cambia nada. Usted, la única manera que va a conocer a Jesús es a través de las Escrituras. Mire, Josh McDowell, si es que estoy pronunciando bien, ¿verdad? Fue un joven que creció en un hogar disfuncional. La madre era creyente, el padre era un borracho, era un alcohólico, maltrataba a la madre, maltrataba a los hijos. Es más, fue abusado sexualmente por su padre. ¿Él qué iba a creer en Dios, por favor? Era agnóstico él. Y él se casó, creció, ¿verdad? Y estando él en la universidad ya para graduarse, él iba a preparar su tesis. Y su tesis era que examinaría la evidencia histórica de la fe cristiana con la finalidad de refutarla. Y eso lo llevó a investigar exhaustivamente la Biblia y otros libros de aquellos que habían procesado a Jesús. ¿Y en qué terminó? Convirtiéndose a Cristo, hermano. Él no tuvo ninguna experiencia religiosa. Simplemente a través de las Escrituras, él se convirtió a Cristo. Su vida dio un giro de 180 grados. Él iba a refutar la fe cristiana y terminó siendo parte de esa fe cristiana. Así que si usted conoce a alguien que no cree en Jesús, que no cree en Dios, pues cómprele ese libro. Él terminó escribiendo este libro justamente después de todo eso. Evidencias que exige un veredicto. Mire, ese libro es para aquel que no cree en Dios. Usted le regala ese libro con una Biblia, con la seguridad que él lo vaya a leer. Y mire, se convierte. Se convierte. Por eso es importante dedicarle tiempo a la lectura de las Escrituras y meditar en ella. Usted mismo puede experimentar a Jesús en su vida y usted mismo puede decir, yo puedo vivir de victoria en Cristo Jesús. Aun cuando ande en valle de sombra, aun cuando los problemas golpeen mi vida, aun cuando tengo un huracán dentro de casa, aun cuando la enfermedad toque mi vida, aun cuando el dolor, la pena, la tristeza invada mi vida, usted puede decir, soy más que vencedor en Cristo Jesús, porque todo lo puedo en Él que me fortalece. Pero para eso necesito conocer a Jesús. Pero si yo no conozco a Jesús, voy a ser un mendigo triste y desamparado. Eso lo sabemos cuando nos convertimos, ¿verdad? Porque cuando usted no se convierte, usted cree que es
como dicen los puertorriqueños, el cheche de la película. ¿Verdad? Pero cuando usted se convierte, se dio cuenta que usted era un mendigo, triste, miserable, desamparado. Ahora, yo puedo ser un mendigo, triste, desamparado, pero puedo clamar a Jesús como clamó el ciego Bartimeo. Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos de Jesús le decían, cállate, cállate. Y el ciego Bartimeo con más fuerza gritaba, Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Lo ignoró? Como decimos en Perú, ¿se hizo el loco? ¿Se hizo el sordo? No. Se detuvo y mandó a llamar a Bartimeo. Así que si yo soy un triste mendigo, desamparado, puedo clamar con gran voz a ese Jesús y Él se detendrá, me mandará a llamar, sanará mis dolencias, sanará mis tristezas, me sanará, me sentará en su regazo, me sostendrá cual bebé indefenso en sus brazos, sanará mis heridas, restaurará mi relación, restaurará mi vida, restaurará mi llamado, calmará mis tormentas, será un oasis en medio de mi desierto y todo porque Cristo puede manifestarse en mí. Necesito conocer a Jesús. De lo contrario, nada de eso pasará. En ese tiempo de pandemia, cuando estaba escribiendo se me fue la letra. Dice que en este tiempo, ¿verdad? Dice que hay fases para abrir las ciudades, ¿no? Gloria a Dios que acá somos libres de eso, ¿verdad? Pero dice que hay fases, fase 1, cuando se acaba la fase 1, abrimos la fase 2, etcétera, hasta llegar a la fase 4. Así que como está de moda esa palabrita, así que he utilizado de que usted para que pueda conocer a Jesús, hay dos fases. La primera fase es cuando usted tiene un ligero conocimiento, o quizás un nulo conocimiento, o que por ahí usted escuchó hablar o mencionar de Jesús. En la fase 1 usted necesita conocer a Jesús. Es más, nos conviene conocer a Jesús. ¿Y de qué manera? De la misma manera que lo hemos hecho cada uno de nosotros. Le hemos abierto nuestro corazón, hemos confiado en que Él nos libró de todo pecado, de que Él murió en la cruz del Calvario para darme vida eterna, que el día que yo muera estaré sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Y de esa manera es que estamos en la fase 1. Cuando usted ya ha hecho eso, como todos los que estamos aquí, ¿verdad? Entramos a la fase 2. En la fase 2 es cuando usted reconoció que usted era un pecador, estaba destituido de tener la comunión con Dios, reconoció que Jesús se llevó todos sus pecados a la cruz del Calvario, que Jesús es el Hijo de Dios enviado a esta tierra a proclamar salvación y vida eterna. Mediante su muerte y su resurrección, usted es aceptado ante el Padre Celestial como un hijo y ahora tiene acceso y entrada ante el trono de la gracia de Dios 24/7. Cuando usted ha reconocido a Jesús como su Señor y su Salvador, entonces yo debo manifestar a Jesús de dos maneras. Mi vida tiene que hacer un cambio de rumbo. Si yo iba para el norte, cambia 180 grados. ¿Qué significa? Que de repente el grupo de amigos con el que yo frecuento que no son parte de mi creencia, los tengo que ir dejando a un lado. Y tengo que comenzar a acercarme a este grupo que procesa mi misma creencia. ¿Qué música estoy escuchando?
Si usted sigue todavía con el reggaetón y el perreo y todo eso, wrong. Tengo que comenzar a cambiar el estilo de música que yo escuche. Alabanzas, adoración al Señor, algo que edifique mi vida. ¿Qué estoy viendo por televisión? Lamentablemente, y de repente me quedé chico, el 95% de lo que usted ve en televisión es basura. Nos están metiendo el sexo, nos están metiendo la infidelidad, nos están metiendo las relaciones del mismo sexo, la mentira, la corrupción por los ojos, por los oídos. ¿Y sabe qué pasa? Cuando uno comienza a ver eso, que sabe que es una mentira, pero lo ve tantas veces que ya usted cree que eso es verdad. En las películas y en las novelas, ya las escenas de sexo son comunes. Es más, en las novelas, no soy novelero ni veo novelas, pero en algún momento que estoy cambiando el canal, oye, ¿eso? En mi tiempo, eso era pornografía. Y ahora esto está como algo normal. Si usted está viendo novelas, ¿usted sabe qué significa novelas? No verlas. No verlas. ¿Cómo me expreso ante diferentes escenarios o en diferentes situaciones? Mire, hermano, creo que cada uno de nosotros debemos de hacer un alto en nuestra vida cada corto tiempo y analizar y preguntarnos, ¿mi vida está cambiando? ¿O sigo siendo el mismo de hace 6 meses? ¿O sigo siendo el mismo del año pasado? Porque si no está cambiando, necesita conocer a Jesús. Segundo, ¿queremos hablar de Él? ¿Queremos darlo a conocer a otras personas? ¿Queremos traer las buenas de salvación a otras personas? Son 2 cosas en las cuales se tiene que manifestar mi vida en la fase 2. Ahora, la palabra conocer que utiliza Pablo en todo momento es ginosco, que implica más que un mero conocimiento intelectual. Esa palabra presupone que la persona está conociendo o el objeto es conocido. Hay una relación, hay una intimidad entre ambas partes. Pablo nos está diciendo que él vivía continuamente con un deseo intenso de relacionarse íntimamente con Jesús. Y de eso nos está hablando el Señor hoy. Él quiere intimar contigo y puedas conocer ese gran amor que es ancho, alto y profundo que tiene para ti y que tiene para mí. Eso significa que mientras más tiempo pase yo relacionándome con alguien, pues iré conociéndolo más. Yo le puedo preguntar acá, ¿cuántos conocen a Chari? Y probablemente todos me digan que conocen a Chari. Pero todos conocen de una manera intelectual. Chari, peruana, tiene 2 hijos y no sé qué, por aquí y por allá. Yo la conozco a ella. Yo sí la conozco a ella. Llevo 32 años de casado. Y ahorita cumplimos 33. ¿Y quiere que le diga una cosa? No termino de conocerla. ¿Y sabe por qué? Porque cada día tenemos nuevas lindas experiencias y necesitamos ver cómo reaccionamos ante estas cosas. Por lo tanto, no termino de conocerla.
De la misma manera, usted no va a terminar de conocer a Jesús cuando termine de leer la Biblia. Y voy cerrando, hermanos. Así que si usted ha conocido a Jesús en la fase 1, usted sigue siendo un mendigo triste, desamparado, usted necesita conocer a Jesús. Ahora, si usted está en la fase 2 y Jesús no se manifiesta en su vida o a través de su vida, usted necesita conocer a Jesús. Ahora, si usted está en la fase 2 y Jesús sí se manifiesta en su vida y a través de su vida, tengo buenas noticias para usted. Usted necesita conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es inagotable. En Él siempre hay más y más y más. Nuestra vida no será suficiente para conocer a Jesús. Por eso es que estaremos toda una eternidad con Él. Así que tengo que hacer un llamado. ¿Cuántos quieren conocer a Jesús? ¿Cuántos están dispuestos a conocer más de Jesús? ¿Cuántos están dispuestos a sacrificar 30 minutos de sus 24 horas para dedicárselas a Jesús? Si ese es tu caso, si tú quieres conocer más a Jesús, si tú quieres conocer a Jesús, yo te voy a invitar a que tú te pongas de pie.